Entonces, el día de hoy, la clase de hoy considero que es bien importante porque vamos a empezar a entender lo que es una función constante, que ya nosotros vimos lo que es una función constante, ya dimos una introducción, cómo trabajar una función lineal, también vimos una breve introducción y nos quedamos ahí. Nos quedamos, recuerdo, en una distancia entre dos puntos. Nos quedamos en esa ecuación. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, vamos a continuar. Voy a empezar a compartir pantalla y vamos a continuar aquí. Por ejemplo, Bruno. Vamos a comenzar con Bruno. Bruno todavía no ha entrado. Eric, vamos a comenzar con Eric. Eric, rápidamente, este tipo de función, ¿qué nos puede decir sobre una función constante? ¿Cómo? ¿Qué nos puedes decir, Eric, sobre una función constante? Características principales de una función constante. No importa el valor que utilices como valor de entrada, siempre nos va a dar el mismo resultado. Exactamente. Para cualquier valor de X, voy a encontrar un valor de Y, ¿cierto? Totalmente correcto. Ahora, Andrea, ¿me podrías dar otra característica importante con respecto a una función constante? Andrea. Por ejemplo, una característica importante de una función constante. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango de una función constante? Profe, el dominio es todos los reales. El dominio es todo lo real. Esa es la voz de Carlos. ¿Acaba de ingresar Carlos? Sí, Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Excelente. Y el rango es la constante. Y el rango es el valor de esa constante. Específicamente, el dominio, acaba de ingresar Lisbeth también. Quiero que me confirme, Lisbeth. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Lisbeth. Excelente. Falta es Bruno. Qué raro que no ha entrado. Bruno siempre entra comenzando la clase. Ajá, bueno. Mientras tanto, voy a dar como que una breve repaso de dónde quedamos. Entonces, una función constante, ¿qué nos indica? ¿Por qué es una constante? Porque para cualquier valor de X que yo le dé, sea positivo, sea negativo, yo voy a generar ese mismo valor de Y. Porque si yo tengo la función Y igual a C, para cualquier valor de X siempre voy a encontrar ese valor de C. Entonces, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? Primero vamos a la definición. Lo vimos en la clase pasada. Lisbeth, ¿qué nos puedes indicar qué es el dominio? Con tus propias palabras, un concepto corto. ¿El dominio son todos los números reales? Exactamente, el dominio son todos los números reales en este ejemplo, en una función constante, todos los reales. ¿Pero por qué? Carlos, ¿podrías decir el por qué el dominio es todos los reales? Porque sin importar qué valor entre, siempre se va a eliminar y va a quedar el valor del Y. Exactamente. Recuerden que el dominio es todos los posibles valores que puede tener X adentro de la función. Aquí se sobreentiende, si yo tengo la función Y igual a C, se sobreentiende que eso está sumado o restado, da lo mismo, por 0 por X. Para cualquier valor de X que yo sustituya en esa función, aquí no me mueve, para cualquier valor de X que yo sustituya en esta función, aquí me equivoqué, aquí es Y igual, para cualquier valor de X que yo sustituya en esta función, me va a seguir generando ese valor de C. Cualquier valor, porque 0 por cualquier valor se anula. Entonces, en este pequeño ejercicio sencillo, vamos a definir para que se entienda, porque luego vamos a hacer ejercicios más difíciles. Por eso desde ahorita vamos a entender qué es el dominio y qué es el rango. El dominio son aquellos posibles valores de X
que puede obtener o que puedo introducir adentro de la función y que me genere un resultado. Entonces, para cualquier valor de X, yo voy a obtener un valor de Y. Ahora, Carlos, ¿me puedes dar la definición de rango? Son todos los resultados, son todo el rango de resultados que resulta de colocar el dominio. O sea, tipo, todos los valores que puede tomar la función después de aplicarle uno de los valores que está en el dominio. Mejoró al final, porque lo anterior estaba como que un poco Sí. ahí tambaleando. Pero velo de esta manera, velo de esta manera. El rango simplemente son los valores de Y. Son los posibles valores de Y que puede tener la función. ¿Cuál es el único valor de Y que puede tener esa función? ¿Cuál es el único? La función constante, ¿cuál es el único? En ese ejercicio, ¿cuál es el único valor de Y que puede tener Sí. esa función? C es el único. Entonces, ¿de dónde a dónde va el rango? Simplemente el rango sería C, porque es el único valor que yo puedo tener adentro de esa función. No hay otro. Por eso es que te dice aquí, fíjense que dice, en particular, el rango de la función es C. Acaba de ingresar Bruno. Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? Excelente, chicos. Ya estamos todos ahora sí en la clase. Ahora, vamos a hablar sobre la función lineal. Con respecto a la función lineal, quiero que comience Lisbeth. Lisbeth, ¿qué características me puedes dar sobre la función lineal? Esto que está aquí es la ecuación general de una función lineal. Características principales, ¿cuáles son? ¿Tiene que haber una variable? Tiene que haber una variable dependiente, pero también tiene que haber una variable independiente. Tiene que haber dos variables, variable dependiente y variable independiente, para yo poder graficarla. Es la primera condición. ¿Cómo yo sé automáticamente, Lisbeth, que esta es una ecuación lineal? Si tu variable, en este caso que es X, porque M y B se consideran constantes, ¿por qué son constantes? Porque en mi plano cartesiano, cuando yo grafico en mi plano cartesiano, ¿a quién yo grafico? A la componente en Y y a la componente en X. Yo no grafico en el plano cartesiano. Yo no tengo en el eje ni M ni B. No, ¿verdad? Yo tengo ese en el plano cartesiano un valor de entrada X y un valor de Y salida, que es Y. Entonces, ¿cómo yo sé que es una función lineal? Simplemente por el exponente de la X. Automáticamente, si el exponente de la X es un 2, Eric, automáticamente, si la X tiene exponente 2, ¿sigue siendo una función lineal? No, función cuadrática. Una función cuadrática. Ya no está en la función lineal. Entonces, condición para que sea una función lineal, que la variable esté elevada a la 1. Ahora, ¿de qué me sirve a mí como estudiante esta ecuación? Porque aquí ¿por qué me colocan esta ecuación? Porque siempre me dicen m de x más b. ¿Por qué? Porque este numerito que está aquí es bien importante. Este numerito es lo que se llama pendiente. A través del valor de m, que es la pendiente, yo puedo saber si esa ecuación de esa recta va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Automáticamente, si yo veo un examen que la pendiente sea negativa y veo la recta hacia la derecha, automáticamente 0. Está malo, le coloco una X automático, porque el alumno tiene que saber que si la pendiente es positiva, tiene que ir, fíjense que dice, condición, si m es mayor a 0, la recta tiene que ir hacia la derecha. Pero si mi pendiente es negativa, tiene que ir entonces hacia la izquierda. Entonces, vámonos un momento a la pizarra virtual. Fíjense algo, si yo tengo la ecuación general
Vamos a colocar aquí y igual a m de x más b. Ojo, ahorita lo estoy explicando solito, solamente la ecuación lineal. Luego le vamos a aumentar nivel, luego le vamos a colocar hasta módulo a eso. Por eso le estoy diciendo, estoy explicando primero solita, cada función solita para luego combinarlas. Entonces, esto que está aquí, imaginemos que este es nuestro plano cartesiano, este es x, este es y. Rápidamente, si esa es una ecuación general, esa recta debe de ir para el lado derecho o para el lado izquierdo. Bruno, ¿hacia dónde debe de ir esa recta? Debería ir hacia el lado derecho. Debería ir hacia el lado derecho, porque se sobreentiende que si es positivo aquí, ya se sobreentiende que hay un más. Entonces, si m es mayor a 0, tiene que ir hacia la derecha. Voy a colocar aquí, derecha. Ahora, si va hacia la derecha, ¿cómo graficamos, Andrea, esta ecuación de la recta en su forma general? ¿Qué necesito yo para graficar esa recta? Andrea. ¿Qué necesito yo, Andrea, para graficar esa ecuación de la recta? Te cambio la pregunta, porque a lo mejor se te olvidó. Te cambio la pregunta. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para graficar una recta? ¿Qué necesito para graficar una recta? Ver el grado de la variable. Ver el grado de la variable. Ok, en este caso es de grado 1, ¿cierto? Porque aquí se sobreentiende que la x tiene exponente 1. Pero, ok, ya con el grado me doy cuenta, mira, como mi x es de grado 1 y mi y es de grado 1, perfecto. Ya sé que es una función lineal, pero ahora, Bruno, ¿qué necesito para graficar mi recta? Profe, ¿puede ser la pendiente y el término independiente? Podría ser ¿Puede ser si 2 puntos? conociera la pendiente y si conociera al punto B. Pudiera Ok, ser eso. claro. Pero en este caso, como de manera general, se me complica graficarlo de esa manera. O sea, yo quiero graficar o por lo menos tener una idea de cómo graficar una ecuación en general. Asumiendo, 1, que la pendiente es positiva y asumiendo, 2, que ese corte con B es positivo. Lo estoy haciendo de manera general, asumiendo esas dos cosas, que M es mayor a 0 y que, vamos a colocarlo aquí, y que B sea mayor a 0. Chicos, para yo poder graficar una recta siempre, como mínimo, si no tengo información sobre la pendiente o información con B, que B, vamos a colocarlo aquí, B es lo que nosotros llamamos el corte, ¿con quién? Lo vimos la clase pasada. Corte con el eje Y. Entonces, corte con el eje Y. Eso que está ahí es lo que nosotros llamamos B, corte con el eje Y. Entonces, ¿quién es M? M va a ser para nosotros la pendiente. La pendiente. Ahora, ¿cómo graficamos? Bueno, acabo de decir que como mínimo para graficar una recta necesito 2 puntos. ¿Cómo grafico esa recta? Genero mi primer punto 1. Profesor, ¿cómo genero mi primer punto 1? Fácil. Simplemente vamos a decir, si x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Si yo sustituyo 0 aquí, ¿cuánto vale y, Andrea? Rápido. ¿Cuánto? B. B. ¿Cierto? Entonces, el punto 1 es 0, B. ¿Fue muy difícil, Andrea, encontrar el primer punto? No, profesor. Para nada, ¿verdad? Ahora, para el punto 2, ¿cómo grafico el punto 2? Si ya yo coloqué aquí la condición x igual a 0, ¿cuánto vale y? Ahora lo hago al revés.
Ahora yo digo, si y es igual a 0, ¿cuánto vale x? ¿Qué hago? Despejo. Me está quedando 0 es igual a m de x más b. Entonces, si despejo ese valor de x, ¿cómo me va a quedar? Me está quedando menos b, este que me está quedando aquí, menos b igual a m de x. Ahora, si despejo x de aquí, me está quedando x es igual a menos b entre m. Si me está quedando menos b entre m, ¿cuánto va a valer aquí el punto x? Menos b sobre m. Andrea, ¿fue muy complejo haber hecho eso? Para nada, ¿verdad? Entonces, siempre, eso va para todo el salón, siempre, cuando yo quiero graficar una recta, así me la den fraccionaria, me la den en letra, siempre, una manera de ella es conseguir 2 puntos. Yo consigo esos 2 puntos y ya con esos 2 puntos trazo mi gráfica. ¿Por qué? Fíjense aquí, vamos a asumir, ya nosotros asumimos estas dos condiciones, que b es mayor a 0 y que m es mayor a 0. Entonces, el primer punto, bueno, vamos a colocarlo en verde. X vale 0, sería aquí en el origen, y y vale b. Vamos a suponer que b está por aquí. Entonces, este que está aquí es mi punto 1. Profesor, ¿y qué coordenadas tiene el punto 1? Esto. X vale 0 y la distancia de aquí a aquí, ¿cuánto vale? B. B. Ahora voy con el otro, el punto 2. El punto 2, ¿quién va a ser? Menos B entre M. Adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? Eric. Profe, esto no lo había explicado en la clase anterior. Esto lo había explicado. No estoy Sí, seguro, creo que sí. no. Hice un Por lo pequeño menos lo del punto de ejercicio. corte y donde se Correcto. encuentra B. Creo que sí lo iba a explicar. Llegué a explicar la ecuación general, pero no graficarla en función de letra. Creo que lo hice fue con número, pero no lo hice de manera general. Entonces, ya con esto, cualquier función lineal ustedes van a poder graficar. Y ahorita más adelante vamos a ver los ejercicios como son, que ya le vamos a colocar más cosas. Entonces, esto es para función general, para cualquier función lineal. Entonces, grafico mi punto 1. Mi punto 1 es 0b. ¿Cuál va a ser mi punto 2? Lo grafico de manera general. Voy a colocar aquí. Vamos a suponer que está como por aquí. Si b es positivo y si m es positivo, lamentablemente el numerador es negativo. Entonces, un número negativo entre un número positivo me da negativo. Vamos a suponer que está por aquí, menos b entre m. Entonces, fíjense aquí, menos b entre m. Ahora, este que está aquí es mi punto P2. Para yo poder graficar esa recta, simplemente lo uno el punto 2 con el punto 1. Y esa es la ecuación de mi recta. Andrea, ¿tiene sentido que mi recta vaya hacia la derecha? ¿Tiene sentido? profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido? Porque la pendiente sería mayor a 0. Exactamente. Muy bien. Contundentemente. Ya con eso me respondiste. Porque la pendiente es mayor a 0. Entonces, ya con saber esto en una función lineal, ya lo dominas. Porque ya para cualquier ejercicio lo pueden hacer así. Por eso lo hice de manera general. Yo creo que la clase pasada llegué solamente a hacerlo con un valor numérico, pero no lo hice así de manera general. Ahora, viene la pregunta que casi siempre sale también en los exámenes. Si te pidieran el dominio de esa función o el dominio de X, ¿a qué va a ser igual?
El dominio, la pregunta es para Bruno. ¿Cuál sería el dominio de esa función lineal? La pregunta ahorita es para Bruno. Bruno, ¿cuál sería el dominio de esa función lineal? De y igual m de x más b. A todos los reales, profe. Sería todos los reales. Muy bien. ¿Y cuál sería, Bruno, el rango de esa función? También serían todos los reales, profe. También sería todos los reales. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de x voy a obtener un valor de y. Y para cualquier valor de y voy a tener un valor de x. Entonces, sería simplemente todos los reales y todos los reales. Entonces, ¿dónde se complica el ejercicio? No es que se complique, es que simplemente es una manera de que el alumno sepa trazar una función lineal mediante trazos. ¿Qué significa eso? Que nos van a colocar una función lineal y nos van a colocar unos pequeños intervalos. Y solamente en ese intervalo es que esa función lineal va a existir. Más adelante vamos a ver eso. Por ahora, quiero avanzar ahora en nuestra ficha de trabajo. Ahora, vamos a continuar con función cuadrática. En la función cuadrática, la misma palabra te lo dice, cuadrática. Una función cuadrática, Carlos, ¿cuáles son las características principales en una función cuadrática? Que el exponente de x es 2. Que el mayor exponente de la variable x es 2. Entonces, si es 2 el mayor exponente, una pregunta al azar, Eric, ¿eso es el grado relativo o el grado absoluto? ¿El 2? No, en lo que está dentro, ese 2, ajá, en esa ecuación cuadrática, ¿es el grado absoluto o el grado relativo? Absoluto. Absoluto. ¿Y por qué no puede ser el relativo? Que me acuerdo porque no hay más variables. Correcto. Muy bien, el grado relativo, acuérdense que eso está muy bien que acá decía. Acuérdense que el grado relativo se calcula cuando tenemos varias variables y se calcula independientemente. En este caso, tú puedes decir también que el grado relativo es igual al grado absoluto porque estamos trabajando con la misma variable. Estamos trabajando con x. Si tú calculas el grado relativo de x, va a valer 2. Si calculas el grado absoluto, va a valer 2. Pero ya cuando tenemos distintas variables, ya eso cambia. Muy bien, Eri, tu respuesta. Ahora, en una ecuación cuadrática, es importante, chicos, que ustedes dominen la resolvente. Nosotros, creo que eso lo dejé como tarea, o no lo dejé como tarea, que se aprendieran esa ecuación de memoria. ¿Chicos? ¿La ecuación general? Ajá, ajá. La fórmula general, sí Creo lo que dejé sí. como tarea, ¿verdad? Que lo dije que Ajá. le iba a preguntar al azar, a cualquier persona. Ya, es el momento ahorita de preguntarlo. Y quiero que me lo responda Andrea. Andrea, ¿cuál es la fórmula general o la ecuación general que también se le llama resolvente para encontrar esos posibles valores de x1, 2? ¿A qué va a ser igual eso? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Exactamente. Al toque me di cuenta que has estudiado, que lo sabes de memoria. Entonces, muy bien. Aunque ustedes no lo crean, he visto estudiantes ya universitarios que todavía se les olvida esta ecuación. Y esta ecuación tiene que ser el pan de cada día de ustedes, chicos. Porque es una ecuación que nos va a permitir simplificar o resolver una ecuación cuadrática. No siempre una ecuación cuadrática se puede simplificar por aspa simple. Todo fuera bonito, todo fuera hermoso, pero no, lamentablemente, como no se puede factorizar por aspa simple, tenemos que aplicar la resolvente. Entonces, ¿qué nos dice la resolvente? Nos da una información importantísima. Número 1, esto que está aquí, lo que está aquí adentro de la raíz, le vamos a llamar discriminante.
discriminante. Esto que está aquí se denota con la letra delta, que equivale a discriminante, y va a ser igual a b cuadrado menos 4a por c. En libros ya de ingeniería sale la resolvente, es así. Sale x12 igual a menos b más menos la raíz cuadrada ¿de quién? Sale la raíz cuadrada del discriminante. Aparentemente, el alumno, como no sabe lo que es un discriminante, se enreda, lo ve difícil, pero ustedes saben qué es. ¿Qué es el discriminante? Simplemente ese cálculo, b cuadrado menos 4a por c. Ahora, ¿por qué es importante el discriminante? El discriminante nos puede ayudar a sacar información del ejercicio. Nos puede decir, 1, si la parábola corta en 2 puntos. 2, si la parábola no corta en ningún punto. 3, si la parábola no está cortando en el eje de las X. Entonces, fíjense que, o que corta en un solo punto. Fíjense todas las informaciones que podemos sacar mediante ese triangulito que se llama discriminante. Entonces, en la ficha de trabajo nos explican los casos. Vamos a ver. Fíjense aquí. Donde A, B y C son constantes reales, son los coeficientes de la ecuación cuadrática. Obviamente, A tiene que ser distinto de 0, porque si es igual a 0, ya eso no es una ecuación cuadrática. Entonces nos dice, el discriminante asociado a una función cuadrática es b cuadrado menos 4a por c. Esto que está aquí, dicen que es la ecuación del vértice de la parábola. Esta es una manera que ellos utilizan para calcular el vértice de una parábola. Hay otra manera. Hay otra manera que es la manera más sencilla. Fíjense algo. Esta es la manera que yo considero fácil de calcular el vértice de una parábola. Antes de explicar cómo se calcula el vértice de una parábola, Eric, ¿me puedes indicar rápidamente un concepto del vértice? Por ejemplo, si yo tengo la parábola azul. El vértice es como Yo tengo digamos, ahora el punto máximo que puede llegar a tener la parábola. el punto O mínimo, máximo. depende hacia dónde mira. Exactamente, ojo con ese detalle. Menos mal que lo cambiaste al final. El punto máximo o también puede ser el punto mínimo, ¿cierto? Dependiendo cómo esté esa parábola, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos el vértice aquí. En este caso sería un punto máximo. Pero en este caso es todo lo contrario. No sería el punto máximo, sino el punto mínimo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular que esa B que se llama vértice, cómo lo vamos a calcular? Súper fácil. Vamos a utilizar esta ecuación. Yo me sé esta ecuación y esta ya yo la he aplicado a nivel universitario. Cuando yo estaba estudiando, aplicaba esa y me fue muy bien. Decía que la primera componente en X es igual a menos B entre 2 por A. Esa es la primera componente en X. Y la función evaluada en menos B entre 2 por A, pero la función evaluada en menos B entre 2 por A, esa sería la componente en Y. Entonces, profesor, ¿cuánto vale la componente en X? Menos B entre 2 por A. Profesor, ¿y cuánto vale la componente en Y? La función evaluada en menos B entre 2 por A. En la ficha de trabajo hay otra manera. No estoy diciendo que está mal. No, o sea, comparen. Esta simple ecuación, fíjense, yo me sé, con saberme la primera componente, ya me sé la ecuación de memoria. Porque simplemente la componente Y sería la función evaluada en eso mismo, en menos B entre 2 por A. Por eso es que me aprendí esa de memoria, al toque.
Y esa era la que yo aplicaba adentro de la universidad. Entonces, componente en X, menos B entre 2 por A. Componente en Y, la función evaluada y menos B entre 2 por A. Ahora, hay otra ecuación que también la aplican en los libros de ingeniería, que es esta que está aquí. Fíjense que es la primera componente en X es menos B entre 2 por A, la misma que yo tengo. Pero ahora mira la segunda componente que ellos tienen. C menos B cuadrado entre 4 veces A. Esto que está aquí en un examen, el tiempo, la presión, hacerlo rápido, hacerlo bien. Si ustedes se equivocan en un exponente, en una letra, ya tienen mala la gráfica. Cuando ustedes entren a la universidad, ustedes van a ver algo que se llama derivadas, van a ver algo que se llama límites, y eso ustedes tienen que dominarlo al 100% para poder hacer una gráfica decente, una gráfica no súper perfecta, pero sí del 100%, un 90%. Entonces, simplemente en vez de, como vas a tener varias cosas en la cabeza, porque son varios pasos para graficar, simplemente aprendete la ecuación más sencilla. Mi recomendación, simplemente aprendete vértice es igual a menos b entre 2 por a y la componente en y, función evaluada en menos b entre 2 por a. Y ya. Te tiene que dar lo mismo, eso sí, ojo. Si Andrea se quiere aprender la ecuación de memoria, c menos b cuadrado entre 4 veces a, le tiene que dar lo mismo que a mí, lo mismo. Eso es lo bueno en la matemática. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Interseca al eje Y en el punto 0C. Ok, ¿qué quiere decir eso? Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Primera condición, si A es mayor a 0, ¿qué significa A? Esto que está aquí, el primer coeficiente. Y si el discriminante, ojo, es mayor a 0, la gráfica intersecta al eje X en los puntos R1, 0 y en el punto R2, 0. ¿Donde quién es R1? Bueno, R1 va a ser la primera raíz. ¿Cómo yo saco esta raíz? Aplicando la resolvente. ¿Cómo yo saco esta segunda raíz? Aplicando la resolvente. Ustedes dirán, profesor, ¿pero qué es eso de R1, de R2? Fácil. Fíjense aquí. Yo lo llamé X1, 2. Yo lo llamé ahorita, pero para que sea igual que el libro, simplemente le vamos a colocar la raíz R1. La primera R1, ¿quién va a ser? Bueno, van a tomar esa raíz con signo positivo. Van a colocar menos b más raíz cuadrada de delta. ¿Entre quién? Entre 2 por a. Ahora, ¿quién va a ser R2? R2 va a ser mi otra raíz. ¿Quién es mi otra raíz? Menos b menos raíz cuadrada del discriminante entre 2 veces a. Por eso es que yo lo estoy llamando X1, X2. Es por esa la razón. Porque yo voy a tomar un X1 para mi primera raíz, tomo el signo positivo en mi radical y tomo el signo negativo en mi otro radical. Por eso es que hay dos soluciones. Ahora, la pregunta interesante es, Bruno, ¿SR1 y SR2 de qué me sirve? ¿Para qué yo consigo eso? Esa es la pregunta interesante. Bruno, ¿sabes la respuesta? ¿De qué me sirve SR1 y de qué me sirve SR2? Bruno, ¿me escuchas? A ver. ¿Profe? Ajá, ahí te escucho, Bruno. Bruno, ¿de qué me sirve a mí calcular SR1 y calcular SR2? Para poder hallar los puntos en donde eh, la, la función, podría decirse, intercepta con el eje X.
Intersecta con el eje X. Muy bien. Fíjate aquí, eso va para el salón completo. Yo no tengo una ecuación cuadrática que justamente le iguale a 0 por eso. Porque cuando yo resuelvo la resolvente, ¿qué me da la resolvente? La resolvente me da el valor de X que al sustituirlo en la ecuación cuadrática, me dé 0. Eso es lo que me da la resolvente. Que al sustituir en la ecuación cuadrática me dé 0. Muy bien lo que dijo Bruno. Porque son aquellos valores de X que al sustituirlo, Y, el valor de Y, tiene que darme 0. Entonces, ¿dónde está ese valor de R1? ¿Dónde va a estar ese valor de R2? En el eje X. En el eje X. Por ejemplo, tranquilamente en este ejercicio, este podría ser R2 o R1. Y este en ejercicio tranquilamente podría ser R2. En este ejercicio tranquilamente podría ser R1. Y en este ejercicio tranquilamente podría ser R2. Entonces, ¿de qué me sirve a mí la resolvente? Para encontrar esos valores donde la parábola corta en el eje de las X. Profesor, ¿y por qué usted dice que esto aquí es igual a 0? Le pregunta a Andrea. Andrea, si yo estoy parado en el punto R2, ¿cuánto vale Y? Si estoy parado en este punto. ¿Cuánto vale Y? 0. Si estoy parado en R1, ¿cuánto vale este punto? 0 también. Entonces, esa es la condición. Ahora, vámonos para acá. Fíjense aquí. Fíjense que ahora sí lo entendemos. Ahora sí dice, fíjense, si A es mayor a 0 y si el discriminante es mayor a 0, la gráfica F intersecta el eje X ¿en cuáles puntos? En los que dijo Bruno. En R1 y en R2. ¿Cómo me va a quedar? Fíjense aquí. Este punto que está aquí es mi componente R1 y este punto que está aquí es mi componente R2. Entonces, tranquilamente nosotros podemos obtener esos valores donde corta en el eje de las X aplicando la resolvente. Ellos colocaron aquí que su vértice, el vértice de la parábola, era la fórmula. Colocaron menos b entre 2 por a, c menos b cuadrado entre 4 veces a. Pero les recomiendo que no se estudien esas. Simplemente las que les mencioné ahorita. Ahora, muy importante. Dice aquí, en particular, el rango... Chicos, ya va. Ahorita que me estoy dando cuenta, ya se me está cerrando la sesión. Fíjense algo. Les voy a mandar nuevo link porque estoy grabando la clase. ¿Sí? Entonces, si se cierra la sesión, ya saben, les mando un nuevo link. Entonces, en particular, ¿qué dice?